Historias. Atletas. Y más. Bienvenidos a nuestro espacio El Karate es para Todos, que se transmite todos los domingos a las 11:30 de la mañana por Meridiano Televisión, bajo la superconducción del sensei Ricardo Pérez y mi persona, Génesis de Lelis, quienes hoy estaremos hablando de nuestra disciplina, el karate, pero con una invitada súper especial. Es la psicóloga Elizabeth Villafuerte, quien tiene más de 17 años, casi 30 años de experiencia. Y por supuesto que nosotros queremos que venga para acá y nos comente y comparta un poco de todas esas anécdotas, de todas esas vivencias y también la importancia de la salud mental en nuestro deporte. Bienvenido, las cámaras son suyas. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a la Federación Venezolana de Karate, por invitarme. Y bueno, es una experiencia muy interesante, muy gratificante para mí pertenecer al staff de psicólogos que atiende a las selecciones venezolanas de alto rendimiento y de alta competencia de todas las disciplinas deportivas de nuestro país. Así es. Bueno, tras cámara nos comentabas que tienes casi 30 años de ejercicio profesional, pero 17 que se dicen fácil en el ámbito deportivo, ¿correcto? Sí, 4 ciclos olímpicos asistiendo a nuestros atletas. Correcto. De alto rendimiento y alta competencia. Y esos años previos, doctora, primero, ¿dónde se graduó usted? En la Universidad Central de Venezuela realicé 4 especializaciones, posgrado en gerencia deportiva, posgrado en psicología deportiva, hice 2 certificaciones internacionales en deportes, hice una especialización en Corea del Sur, cuando tuve la oportunidad de estar con unas selecciones en Corea. Aproveché ese tiempo y realicé estudios allá también. También me comentó de que usted tenía una especialización en el ámbito financiero. Sí, hice una especialización en finanzas, hice un MBA en el IESA y 4 especializaciones en gerencia humana, talento humano, relaciones de pareja y finanzas. Y por supuesto, para mí es sumamente importante no solamente entrenar a los atletas con el estrés y la ansiedad, el control del estrés y la ansiedad, sino que ellos vean, ellos tomen conciencia cómo es la planificación que ellos deben de tener para realizar sus actividades deportivas. O sea que podríamos entrelazar, o usted lo hace, esta parte financiera que pareciera que no tiene una relación con la deportiva, pero me explicó brevemente y quisiera que usted me dijera a los televidentes por qué un atleta de alto rendimiento tiene que tener educación y psicología financiera adicional a la deportiva, porque lógicamente el deportista compite y la meta es ganar, pero también hay otros ámbitos del deportista que se somete, que son necesarios, que son obligados para terminar ganando la medalla de oro que el atleta quiere. Ok, mira, te explico. No todos los psicólogos deportivos tienen esta habilidad que tengo yo. Antes de ser psicólogo deportivo, por supuesto, he trabajado en otras instituciones, en otras empresas. Trabajé en finanzas, trabajé en bancas, en aerolíneas. Y eso me ha permitido tener ciertos conocimientos que otros colegas posiblemente no lo tengan. ¿Okay? Para mí es sumamente importante que un atleta, no solamente de alto rendimiento, alta competencia, tenga estas habilidades. De hecho, yo trabajo con niños y yo a los niños también les enseño las finanzas, la buena alimentación, el descanso, el sueño, la reparación, no solamente muscular, sino la reparación mental que ellos deben de tener para obtener el máximo rendimiento deportivo. Entendiendo que el deporte de alto rendimiento y alta competencia es demasiado exigente. ¿Y dónde viene el aspecto de la finanza? Los atletas deben de aprender a adquirir esta habilidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que muchas veces buscar sponsor y los entrenadores por lo general no conocen tampoco de esto.
o conocen muy pocos y obviamente si no conoces no puedes enseñar algo que tú no tienes conocimiento, por supuesto, de. Así es. Y en esta parte, doctora, de la enseñanza financiera a un atleta de alto rendimiento, básicamente, ¿qué es lo primordial que usted le enseña a ese atleta o lo indica o lo conlleva o lo encamina al atleta? ¿Cuál es el match entre lo financiero, el sponsor y el atleta de alto rendimiento? Ok. Saber con cuánto cuenta para un entrenamiento, saber cuánto me va a costar ir a una competencia nacional o internacional. Muchas veces hacemos mal cálculo y ahí viene la frustración también del atleta cuando no llega a tener el dinero suficiente como para ir a una competencia. Claro. Y es sumamente importante que ustedes como miembros de una federación también tengan este conocimiento y pisemos y seamos realistas cuando vamos a una competencia. Y esto no solamente debe saberlo el atleta, sino la familia en general. Porque a veces los chicos, los atletas, para ellos es más importante comprarse un teléfono de última gama. Así es. Y olvidan que tienen que alimentarse bien, olvidan que tienen que tener educación financiera para saber con cuánto voy a contar para mi siguiente entrenamiento y mi siguiente competencia. Los recursos deben ir de la mano, el manejo correcto de los recursos deben ir de la mano con la meta, ¿correcto? Eso es correcto, eso es correcto. O sea, una planificación. La planificación, no solamente física, técnica, táctica, psicológica, sino también financiera, para obtener, si yo estoy bien económicamente, obviamente voy a tener un mejor rendimiento deportivo. Bueno, yo creo que este tema está súper interesante, así que no se pierdan más de nuestra psicóloga Elizabeth Villafuerte, quien nos seguirá explicando la importancia de la psicología en el deporte. Historias. Atletas. Exactamente. Y más. Continuamos en El Karate es para Todos con la invitada Elizabeth Villafuerte, quien tiene más de 17 años de experiencia en la psicología deportiva. En el segmento anterior estábamos hablando de la importancia de que nuestros atletas manejen las finanzas, que tengan también conocimiento en esta área, no solamente aplicar la psicología, la parte que quizás todos venimos abordando, la parte mental, cómo fortalecer tu mente para una competencia, sino también cómo puede hacer un atleta para aprender a manejar sus finanzas en pro de alcanzar esa meta u objetivo. Sí, bueno, como les decía anteriormente en el segmento anterior, es importante y muy poca gente les enseña la educación financiera a los atletas. ¿Y por qué es importante? Porque ellos, como les dije anteriormente, el entrenamiento requiere de muchos recursos económicos. Y para uno obtener los recursos económicos tiene que saber administrar el dinero. ¿Okay? Por ejemplo, vemos que a veces los chicos les cuesta administrarlo porque obviamente nadie se los dice. Y si nadie se los enseña, no lo van a poder aprender. ¿Okay? Por eso para mí, desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, siempre yo trato que ellos aprendan a administrar sus recursos económicos, porque eso les va a permitir mantener una buena actitud ante los entrenamientos y no generar estrés y ansiedad cuando van para una competencia, porque ya tienen una habilidad que antes no las han adquirido y eso disminuye el bajo rendimiento o la poca energía que pueden tener para asistir a los entrenamientos y las competencias. Elizabeth, si pudiéramos mencionar 3 tips o 3 herramientas por las que nuestros atletas pudieran empezar a mejorar sus finanzas, ¿cuáles serían? Bueno, desde mi perspectiva, yo les sugiero que inviertan en criptomonedas, en bolsa de valores, en ITF, que
utilicen sus recursos muy bien para que disminuyan siempre esas angustias, esos estados de ansiedad por la escasez del dinero. Doctora, es impresionante. En mi época de atleta no existía ni siquiera la nomenclatura de educación financiera. Esta década, sobre todo estos últimos 5 años, hemos escuchado muchísimo educación financiera. Que los atletas, lamentándolo mucho, creen que dedicarse exclusivamente al deporte es alejarse de este aprendizaje. Y más allá de alejarse del aprendizaje, porque pueden decir, no tengo tiempo para eso o para aprender de esto, es que no entienden que aprendiendo de finanzas también van a disminuir preocupaciones, estrés, ansiedades que van a repercutir obviamente en la competencia y que le va a pasar factura, porque obviamente les va a pasar factura. No es lo mismo alguien que se planifique y vaya consiguiendo sus recursos poco a poco y al día de la competencia todo marcha bien, que una semana antes de la competencia todavía no tengo para el boleto, no tengo para la inscripción o no tengo para... Estás concentrado en lo que debes. Porque lamentándolo mucho no hay recursos para todos. Ojalá nosotros en nuestros países en Latinoamérica, es más, inclusive yo que he estado conversando muchas veces con colegas de los Estados Unidos, que lo pongo con un ejemplo porque es una potencia mundial, ellos tienen que pagarse sus viajes y se les reconoce a aquellos que ganan medallas. Esa es la política que utilizan los norteamericanos para el incentivo de devolverle dinero a los atletas. Pero hay muchos atletas que no ganan. Hay muchos atletas que invirtieron y no ganaron. Sí. Eso es correcto. Por eso que es importante que ustedes también, y siempre insisto en que no solamente el atleta debe saber de educación financiera, sino también los directivos, porque de una u otra forma ustedes van a ayudarlos a ellos a que mermen esos estados de estrés y ansiedad precisamente por la falta de recursos económicos. Elizabeth, ahora quisiera abordar y cambiar un poco el tema y hablemos de salud mental. Pues nuestros atletas sabemos que tienen una serie de eventos para llegar y tener una preparación previa a una competencia. Pero nuestros atletas realmente se preparan en cuanto a la salud mental. ¿Esto es tan importante como una preparación física? Sí, porque primero hay 4 factores que son sumamente importantes en nuestros atletas, que es el aspecto físico, técnico, táctico y psicológico, ¿ok? Si tú no tienes estos 4 elementos o estos 4 aristas que son sumamente importantes para un entrenamiento y la competencia, obviamente no vas a obtener las metas y los objetivos que tú te has planteado, ¿ok? Y esa es la otra cara de la moneda, que nuestros atletas deben de hacer sus metas por lo menos trimestralmente, para saber si efectivamente cómo yo estoy para cada competencia. No hacerlo 1 o 2 días antes, ¿qué voy a ir a hacer yo esa competencia? ¿Qué voy a hacer yo después de 2 semanas? No, esto tiene que ser una planificación adecuada y estar consciente qué es lo que efectivamente yo puedo hacer en la competencia. ¿Cuál va a ser mi resultado, mi posible resultado? ¿Cuál va a ser mi meta deportiva para yo no hacerme ciertos sueños e ilusiones que después me voy a frustrar? Tengo que estar consciente de lo que yo quiero hacer y para eso hay que empezar a escribir y programarnos. Bueno, hablando de escribir, nuestros atletas nos escribieron algunas preguntitas que ellos quisieran hacerle, algunas inquietudes, así que en el tercer bloque de nuestro programa, El Karate es para Todos, estaremos respondiéndoles a nuestros atletas directamente con nuestra psicóloga Elizabeth Villafuerte. Historias. Atletas. Y más.
Seguimos en este tercer e interesante bloque con la entrevista a nuestra invitada del día de hoy. Nos vamos a dedicar a leer ciertas preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales para que sea la doctora quien nos vaya respondiendo y ojalá sirva para que todos aquellos que nos escribieron despejen sus dudas. Empezamos con Génesis. Así es, bueno, yo tengo el lujo de empezar. Vamos a hacer las preguntas bastante breves, ¿ok? Tengo por aquí, ¿cómo manejar la frustración por la derrota en un atleta infantil? Ok, entendiendo que el niño está empezando a conocer y a entrenar y competir en esta hermosa disciplina deportiva, como yo siempre le digo a los atletas, primero tenemos que empezar a aprender a perder para después aprender a ganar. ¿Por qué? Porque es un proceso evolutivo del ser humano. Si nosotros no logramos enseñarle a nuestros niños a aprender a perder, no vamos a tener atletas exitosos. ¿Por qué? Porque van a tener esa mala experiencia de ganar, 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 pero resulta que en algún momento tenemos que perder. Y si no hemos aprendido a perder, nos vamos a empezar a frustrar y muchas veces ese es el detonante para que los atletas se retiren Abandonen. de forma Inmediata. inmediata. Sí. Sí, esa es la palabra correcta. Doctora, por aquí tenemos una pregunta interesante porque nuestro deporte tiene dos modalidades. El kata, que es la ejecución de la forma, ¿verdad? Y la evaluación de los jueces, pero la otra es el combate, la pelea. Entonces esta persona pregunta, evitar la ira durante la pelea. ¿Se puede evitar la ira cuando estamos peleando? Más que evitarla es controlarla, saberla canalizar. Porque este deporte es un deporte que requiere agresividad deportiva, pero no la vas a cercenar, es aprender a controlarla. Cuando tú aprendes a controlarla, vas a aprender a generar todos tus estados emocionales en las diferentes esferas y etapas. Maravilloso, de acuerdo. Aquí tengo una bien interesante, no es de un atleta, sino de un entrenador. Como coach, ¿qué palabras decirle a nuestro atleta antes de que entre al tatami para su confianza y focus? Primero, esto también es entrenable. No solamente cuando estás en el tatami, en una competencia, tienes que aprender a hablarle, sino tú tienes que aprender a conocer a tu atleta antes, durante y después de tus entrenamientos para saber qué es lo que tú efectivamente tienes que enseñarle y tienes qué es la palabra, cuál es el gancho que tú vas a utilizar en momentos críticos y en momentos de euforia, ¿ok? Claro. Porque son sumamente importantes conocer a nuestros atletas en todas sus esferas. Y saber qué les funciona y qué no. Y no a todos los atletas les funciona lo mismo. Así Por es. eso es lo importante de conocer a nuestros atletas. Aquí una madre, aquí dice, como madre, ¿cómo puedo guiar al niño al éxito en el deporte? Y cómo ayudarle a manejar frustraciones. Un poquito más de lo que acabo de decir. Lo anterior era con los entrenadores, ahora es los padres. Los padres muchas veces tratan a los niños o los desean tratar como los tratan siendo estudiantes. Y es totalmente diferente la dinámica, ¿ok? ¿Por qué? Porque una cosa es estar en el colegio y las responsabilidades del colegio y otra cosa es el deporte. Y más este deporte que es sumamente explosivo. Hay que saber a conocer a tu hijo qué le digo y qué no lo digo. Y muchas veces simplemente no decir nada. Acompañarlos en silencio es fundamental dependiendo de cómo sea su hijo. Se le puede preguntar al atleta, al niño, ¿qué te funciona? ¿Cómo quieres que yo te apoye desde las gradas? ¿Eso es válido decir? Por supuesto, es sumamente válido y esto va para los entrenadores, los padres, antes un entrenamiento previo. ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo quieres que yo te acompañe en momentos de euforia y en momentos críticos? En momentos cuando tú ganaste, ¿cómo quieres que yo te acompañe? Y en momentos de una derrota, ¿cómo quieres mi acompañamiento? ¿En silencio o con palabras de quieres ánimo? palabras de ánimo, Así es. un abrazo o simplemente dejarte solo en
por un tiempo determinado. Depende. Por eso es importante conocernos nosotros y conocer a nuestros hijos, conocer a nuestros entrenados. Aquí hay una atleta Me toca a pregunta. mí. ¿Otra vez, Ya Génesis? tú le dijiste, ahorita me toca a mí. ¿Qué hago si en mis entrenamientos soy muy buena en combate, pero en las competencias me bloqueo? Aprender a conocerse es la clave del éxito. Gestionar tus emociones en los entrenamientos te va a permitir conocerte qué te funciona y qué no te funciona en la competencia. Muchas veces no nos conocemos como atletas y salimos demasiado fríos a la competencia o salimos demasiado eufóricos. Por eso es importante regularte, conocerte. ¿Cómo voy a salir? ¿Salgo eufórico? ¿Salgo calmado o qué? ¿Cómo? Importante el autoconocimiento. Un atleta con poca preparación, pero con buena confianza, puede tener gran desempeño. Difiero un poquito, ¿ok? Aunque muchos atletas han ganado con la actitud mental, pero no siempre va a ser así. Por eso es importante entrenar, entrenar y entrenar. No me quedó muy claro. Precisamente, ¿qué difiere usted de eso, de ese planteamiento? ¿Cómo debe ser entonces? O sea, de pronto una vez vas y ganas dependiendo de tu oponente, ¿ok? Pero no necesariamente vas a ganar siempre solamente con tu actitud, sino que tú tienes que tener el conocimiento de las técnicas y la estrategia que tú vas a implementar en la competencia. De acuerdo. ¿Cómo controlar la ansiedad antes y durante de una competencia? Estrategias muchísimas, pero igual tienes que saber entrenarlas y tienes que conocerte y saber cuál vas a utilizar antes de la competencia, que no va a ser la misma cuando estás en competencia y tampoco va a ser la misma cuando sales de la competencia. Un tips que pudiera funcionarles rápidamente. Saber qué me funciona, qué no me funciona. En la competencia, concentrarte a utilizar técnicas de respiración que te funcionen a ti y después cómo gestiono cuando gano y cuando pierdo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo en el Karate es para todos. Por favor, doctora, déjenos sus redes sociales porque sé que hay muchas inquietudes todavía de nuestros atletas. Nosotros también quedamos con mucha información que queremos seguir compartiendo. Así que para que no se queden con esas dudas y esa necesidad de compartir la información, por favor, diga sus redes para que ellos la ubiquen. Psico Elizabeth Villafuerte, a la orden siempre. Gracias por haberme invitado y estoy siempre presta a colaborarles a ustedes en lo que ustedes requieran desde el entrenamiento mental. No, seguramente tenemos que hacer otro programa con ustedes. Sí, porque aquí los necesitamos todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana por Meridiano Televisión. ¿Cómo cerramos nosotros? Os.